Muy buenos días, muy buenas tardes a todos y a todas en función del lugar en el que nos escuchan. Bienvenidos una vez más a EAL de Business School. El día de hoy presentaremos el webinar Habilidades que debe tener todo gestor de riesgo en 2024 que va a impartir el experto y profesor en gestión de riesgos de EALDE, Ezequiel Bocio. Ya para finalizar, quiero recordarles que este webinar está relacionado con el máster en gestión de riesgos que ya está en su primera convocatoria con un paquete de becas, un robusto programa de becas donde ustedes pueden aplicar como apoyo a sus estudios y puedan formarse con nosotros. Recuerden que queremos estar en esta etapa importante de sus vidas, que es la formación. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación cálida de siempre. Bueno, muy buenos días desde donde estén. Buenas tardes si nos están escuchando desde Europa. Es un placer para mí estar nuevamente compartiendo este tipo de eventos con gente que está dentro del mundo de la gestión de riesgos como lo estoy yo y que, bueno, nos apasiona tanto este tema y que es necesario difundir y concientizar al respecto y que sea en lengua española ya es todo un desafío y un privilegio, así que muchas gracias a todos los que están participando. Sí, ahí veo que Edgar menciona que tiene algún inconveniente, así que bueno, sí, va a estar disponible todo el material, con lo cual lo van a poder ver con el enlace que le van a estar pasando. Así que bueno, bárbaro. Gracias. Están presentándose desde Valencia, desde Venezuela también. Así que si les parece bien, vamos a dar inicio a este webinar. Eh, lo único que me gustaría que me confirmen si se pasa de diapositiva, porque a veces eso no se produce. Sí, perfecto. Gracias, Héctor. Bueno, vamos a arrancar haciendo una pequeña advertencia que lo que pretendo es contarles a ustedes eh, estas características o rasgos, como menciono, que debe tener todo gestión de riesgos de forma genérica y que la idea es que tengamos la posibilidad de, en la medida de lo posible, ir mejorando esas habilidades y competencias para poder llegar a ese ideal. Por supuesto que estamos hablando de un ideal y que es totalmente lógico que tengamos fortalezas y debilidades en alguno de ellos. Ese es el mensaje. Y después otro punto también interesante es que nosotros lo preparamos este material para aquellos que son gestores de riesgos, pero a nivel empresarial. ¿Por qué digo esto? Porque existen matices en distintas vertientes. Sabemos que el mundo de la gestión de riesgos es muy grande, eh, tiene distintas, digamos, miradas, puntos de vista. Tenemos quienes llaman al riesgo solamente de forma negativa y tenemos a quienes llaman o contemplan al riesgo desde ambos aspectos, de oportunidades y amenazas. Por eso, acercándome al entorno de riesgo empresarial y con esa última mirada que les contaba del riesgo con una mirada completa, es que vamos a dar inicio a este webinar y que no vamos a profundizar en cada uno de estos rasgos porque sería materia de otro tipo de conversación y esto más bien es un panorama general de las competencias que un gestor de riesgo tiene que tener en este año que estamos comenzando y bueno, vamos a arrancar. Vamos a marcar el tiempo porque no me gusta extenderme. Perfecto. Ustedes desde el año pasado, desde comienzos del 2023, fue un boom de la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta que planteo es si ya está todo resuelto desde que llegó la inteligencia artificial, ¿sí? Porque generó muchas dudas, generó mucho miedo en algunos casos y hubo gente que se acercó a ella y lo vieron como oportunidades. Entonces, el mensaje que quiero compartir con ustedes es que por suerte no está todo resuelto con la inteligencia artificial. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Por lo pronto hablo del momento, del aquí y ahora, y entiendo de que durante el corto plazo eh, todavía se está dándole una evolución a la inteligencia artificial y yo me voy a basar simplemente en la mirada desde el gestor de riesgos.
porque después sí hay inteligencias artificiales generativas aplicadas a temas mucho más específicos en donde sí se avanzó muchísimo, pero así todo, todavía queda un largo camino por recorrer. Entonces, para hacer una comparación, para aquellas personas que eh, hayan vivido la época de los años 90, recordarán que ese objeto extraño y con una forma un tanto particular era un ordenador o una computadora. Y cuando llegaron, nosotros lo teníamos más bien como una máquina de escribir sofisticada que como algo que realmente con el tiempo evolucionó y nos permitió hacer todo lo que hoy en día se puede lograr con las capacidades de procesamiento que se han logrado, etcétera. Entonces, entiendo de que estamos en la misma sintonía con respecto a la inteligencia artificial de forma masiva. Es cierto que la inteligencia artificial es algo que ya viene hace varios años trabajándose, pero tal vez no tenía la difusión que tuvo a partir de fines del año 2022 y comienzos del año 2023. Entonces, dicho eso, estamos en presencia de esta nueva herramienta que nos propone cambios de paradigmas, en donde vamos a tener seguramente con el paso del tiempo y de la evolución de esta tecnología, desafíos muy interesantes eh, y que entiendo y estoy convencido de que vale la pena acercarse a ella porque, digamos, que va a generar muchos cambios en los estilos de trabajo, en los alcances. Existe la posibilidad de que haya profesiones que tengan que eh, mutar totalmente, otras de forma intermedia, y entiendo de que esto va a ser eh, con un impacto muy grande hacia muchísimo tipo de actividades. Va a haber actividades en donde se practican cuestiones manuales y que eso va a continuar casi de la misma forma, pero en todas aquellas cuestiones donde existe un procesamiento, donde existe la elaboración de ideas y de redacciones y etcétera, etcétera, interpretaciones, conclusiones, informes, análisis, bueno, vamos a tener la llegada de esta tecnología y que va de alguna otra forma a modificar nuestra forma de trabajo y me centro nuevamente en los gestores de riesgos, pero es muy interesante el hecho de aliarnos a ello y no ponernos en vereda opuesta y bueno, y cerrando esa puerta que la tecnología nos acerca hoy por hoy y que lo va a hacer cada vez más inclusivo, ¿sí? Entonces, la realidad es que para que se den una idea, y les voy a contar un dato, lo que es la publicación que hace anualmente del World Economic Forum, del Foro Económico Mundial, presentó que de acá a 2 años el riesgo de desinformación o de información errónea es de los más importantes que están analizando, que tienen en radar, bueno, las organizaciones. Es de público conocimiento que a los días de hoy la información que podemos obtener, así como lo hacíamos a través de buscadores, de Google, etcétera, requiere de una revisión y que todavía tiene mucho camino por recorrer en cuanto a aprendizaje. Si bien hay inteligencias artificiales que están muy focalizadas en un nivel de expertise mucho más alto porque lo que tienen incorporado son bibliografías enteras, eso no quiere decir de que la devolución a los resultados que planteamos sean los que tienen que ser. Entonces, este riesgo está y entiendo de que junto con otros riesgos como temas éticos, bueno, y problemas de seguridad y de vulnerabilidades que genera el hecho de hacer preguntas de distintos tipos de tema, en donde yo le doy información a la inteligencia artificial y que puede que sean datos confidenciales o sensibles de la organización, ya sea para analizar riesgos, para armar un código, para armar un tablero de indicadores de riesgo, etcétera, etcétera, para cálculos en Excel. Es muy grande el abanico de las cuestiones que podemos volcar allí y incluso ya hay empresas que están limitando ese uso, están bloqueando ese uso y hay países en donde, bueno,
existe legislación al respecto, se están lanzando normas ISO para poder también darle un tratamiento acorde al manejo de la inteligencia artificial y la incorporación a las herramientas de software, por ejemplo, que van a venir y que ya están embebidas adentro. Entonces, es una serie de retos a las cuales nos tenemos que exponer, que es muy importante que los tengamos en cuenta, ¿sí? Incluso en la casa, en EAL de Business School, he visto charlas enteras, webinars enteros, donde hacían una comparación de búsquedas de información y entre dos sistemas o chats o el nombre que le quieran llamar de inteligencia artificial, tenían dos resultados totalmente distintos, algunos complementaban y otros no, con lo cual hay mucho material disponible. EAL de Business School tiene material al respecto y bueno, quería no dejar de mencionar que dentro de las habilidades y competencias, esas competencias con la llegada de la inteligencia artificial se están adaptando, ¿sí? Y bueno, tenemos que tomar, como digo a continuación, las oportunidades que nos va a brindar y que nos está brindando la inteligencia artificial. Por un lado, es muy difícil conocer acerca de todo tipo de actividades y de riesgos y de cuellos de botella. Si bien nosotros cuando desarrollamos la actividad de identificación principalmente, nos acercamos mucho a los que le llamamos dueños de los procesos, dueños de los riesgos, que son los que verdaderamente conocen de la actividad y que nos pueden dar información mucho más sustanciosa que la que podemos ver nosotros desde fuera. Entonces, una herramienta como esta, que podríamos mencionar el ChatGPT, nos da la posibilidad de, en caso de que nuestra empresa esté ingresando en un nuevo negocio, poder tener un abanico de información para complementar con aquellos riesgos que tal vez no los hemos tenido en radar y que no han surgido de las distintas charlas o brainstorming o trabajos de equipo. Entonces, por un lado tenemos esa, ¿no? La de búsqueda de información. Por otro lado, también tenemos el tema del armado de tanto de procesos, de procedimientos, de políticas. Está todavía muy incipiente. Si bien vemos que a veces hay material disponible con un moño y que salió íntegramente de un sistema de inteligencia artificial, realmente no es el ideal, pero sí podemos tomarlo como una base para poder decir, este es el punto de partida en donde le doy buenas instrucciones, porque es clave eso, las buenas instrucciones para que se entienda bien el por qué, para qué, a dónde apunto, y que después me dé un nivel de información que me permite tomarlo y poder potenciarlo, ajustarlo y mejorarlo, ¿sí? Entonces, es otra línea también de oportunidad que nos está brindando hoy por hoy. El hecho también, en este punto entiendo de que funciona mucho mejor, que es a la hora de comunicar. Uno puede decidir qué comunicar, a qué público dirigirlo, a través de qué canal, y está muy bien entrenado y está mejorando muchísimo la forma en que genera esas comunicaciones, que de otra forma nos costaría más llegar con un mensaje determinado. Vuelvo a lo mismo, es una base. Se está viendo muchísimo el tema del copiado y pegado. Se está viendo muchísimo el trabajo en donde no hay valor agregado y pierde carencia de sentido. Entonces, eh, es un punto interesante y en lo que respecta a mi opinión, tal vez es uno de los que más nos puede ayudar, más si tenemos, como es mi caso, temas de comunicación no tan bien desarrollados o de escritura. Incluso puedo darle digamos, el foco que quiero al nivel de comunicación y a quién me quiero dirigir. Y ya en una etapa mucho más sofisticada y con unos recursos y conocimientos mayores, el tema de el análisis de datos. Ese análisis de datos no solo necesito saber que tengo que entrenar a la herramienta de inteligencia artificial, sino que tengo que armar algoritmos, hay que saber programación, es decir, eso sí que no está al alcance de todo el mundo, si bien se acercó muchísimo,
pero tal vez es un uso de inteligencia artificial mucho más complejo, pero que con el tiempo y como se están dando las cosas, eso se debería acercar mucho a los usuarios finales. Es una de las herramientas muy importantes y oportunidades muy importantes, pero no está tan al alcance de la mano como las otras tres que mencioné anteriormente. Y a modo de reconfirmación y recordatorio, esto lo tenemos que hacer solo como un puntapié inicial y que sí o sí requiere de nuestro ojo experto, nuestros conocimientos sobre la materia, porque realmente todavía tiene muchísimos temas para corregir y mejorar. Entonces, eh, es muy importante dejar eso muy claro. La idea era contarles un poquito respecto de esta tecnología que ingresó, por decirlo de alguna forma, durante el año que acabamos de terminar y que va a tomar muchísimo más fuerza con los años que vienen, pero para el 2024 está entre nosotros y podemos tomar provecho de ella. Ahora bien, voy a volar algunos años más adelante y tal vez alguno no haya escuchado de algo así como computación cuántica. Ustedes dicen, ¿qué tiene que ver con las habilidades y competencias de un gestor de riesgos? Bueno, este tipo de tecnología que todavía está muy en laboratorio y lo están haciendo las grandes empresas de desarrollo de TI, eh, como es el caso de IBM, por ejemplo, se está generando este tipo de sistemas de procesamiento de datos que va a revolucionar todo por la sencilla razón de que trabaja con un nivel de procesamiento muchísimas más veces que las que tenemos actualmente, o sea, con una capacidad de potencia muchísimo más grande, que lo que va a permitir es procesar mucha información en tiempos muy pequeños, muy cortos, y que va a permitir generar cambios muchísimo más disruptivos que lo que está generando la inteligencia artificial. Entonces, la intención de mencionar esto en esta charla es que para todos aquellos que no escucharon hablar de este tema, se lo queden y si tienen un poquito de curiosidad, investiguen algo. Hay mucho video disponible en redes de este tema y todas las posibles aplicaciones que va a generar. Y realmente es algo sorprendente y me considero muy curioso al respecto y que realmente me pareció algo que quería compartir, porque así como se habla mucho de inteligencia artificial, todavía se habla muy poco de la computación cuántica y es lo que realmente va a hacer un quiebre en nuestra historia y en nuestra forma de trabajar, de proceder, de consumir y etcétera. Así que, bueno, me parecía interesante es el tema este. Entonces, ya para ir entrando un poquito más en tema técnico de cuáles son las competencias y básicamente cuáles son las funciones que debe cumplir un gestor de riesgos para gestionar de forma exitosa dentro de la organización a la que pertenece y si está del lado de afuera, que es un consultor, lograr el mismo efecto con sus clientes. Dividí este aspecto en varios temas que principalmente van a estar en generar conciencia. Cuando inicié la charla con ustedes recién, les contaba de que tenemos una necesidad muy grande de concientizar al respecto. Todavía hay un concepto muy quedado en que la gestión de riesgo está muy vinculada al seguro y que después la gestión de riesgos tiene que ver con otros temas, que es cumplimiento normativo, etcétera. Bueno, que hay de cierto, en mi punto de vista, abarca todo, pero la gestión de riesgos debería ser un paraguas global que tiene que incluir a todas esas columnas dentro de todas las facetas que existen dentro de la gestión de riesgos. Entonces, es muy importante generar conciencia. Luego, es muy importante hacer gestión de riesgos como un elemento imprescindible para el plan estratégico de las organizaciones. Todavía existe mucha gestión con matrices que están bien, pero que están muy aisladas de la necesidad real del por qué y el para qué gestionar riesgos en la organización. Nosotros, si logramos que la alta dirección entienda del por qué, el para qué
y la importancia que tiene gestionar riesgos, es ahí cuando tenemos que lograr que la gestión que realizamos sea parte integrante del plan estratégico y que todo lo que tenga que ver con el planeamiento y con los objetivos esté apoyada y soportada por la gestión de riesgos, que ni más ni menos que es la que informa y brinda información de calidad o con la mayor calidad posible, ¿sí? Otra cuestión que es necesario llevar adelante en el día a día, que es el tema del liderazgo, ¿sí? Y del manejo de equipos. Es muy difícil gestionar riesgos solos. Tenemos que interactuar con un equipo propio en el caso de que tengamos esa oportunidad, y en el caso de que no, con otros equipos, con otras áreas de la compañía, de la organización, con lo cual el trato interpersonal tiene que ser eh, lo más fluido posible, porque bueno, va a ser el que nos garantice ese éxito que es el que estamos buscando. Por otro lado, el gestor de riesgos tiene que tener metodología, ya sea propia, tiene que estar puede estar adecuado a alguna norma internacional. Lo cierto es que el hecho de que todas las empresas y todas las organizaciones gestionan riesgos es cierto, y estoy muy convencido de ello. La diferencia está cuando nosotros bajamos una metodología, y eso nos permite poner más en evidencia cuál es el orden y la importancia que le debemos ir dando a cada uno de esos distintos pasos. Luego tenemos la aplicación de técnicas que están muy ligadas al desarrollo profesional del gestor de riesgos y del equipo que lo rodea. En muchos casos son cuestiones que se terciarizan incluso, porque tal vez hay técnicas o métodos de evaluación, de diagnóstico, de análisis de riesgo muy particular, y que tenemos distinta normativa que después voy a contar, que hace mucha referencia a las cualidades que tiene que tener y características que tiene que tener tal o cual método, ¿sí? Entonces, también es muy interesante dentro del abanico de competencias y de habilidades el hecho de conocer eh, métodos técnicos que después vamos a mencionar muy por arriba. Luego tenemos que tener la capacidad de formar equipos, de formar al liderazgo de la compañía o de la organización para poder ir en línea con la concientización y elevar el nivel de la gestión de riesgo para que esté de forma transversal en el día a día. Eh, Luego tenemos que tener herramientas que sean lo suficientemente simples para que las puedan manejar de forma descentralizada y que no solamente dependan del equipo de gestión de riesgos o del gestor de riesgos. Es un desafío muy grande, pero eso es lo que demuestra que estamos haciendo algo de forma integrada, ¿sí? Porque si no, solamente es un pequeño lugar, en algunos casos grande y en otro pequeño, ahí aislado, que habla de riesgos y que, bueno, eh, tiene información desactualizada en muchos casos, con lo cual buscar esto nos da garantía de que acercamos mucho más la gestión de riesgos al día a día de las organizaciones, y que es el objetivo que va a hacer que después se pueda cumplir con los planes estratégicos que tienen y sus objetivos, por supuesto. Y otra de las tareas o funciones que se suele cumplir, es la de coordinar el comité de riesgo. Ese comité puede tener el nombre que se desee, comisión, eh, el nombre que quieran, y va a ser el momento en el cual se convoca al directorio, a los distintos líderes dentro de la organización, a hablar de riesgos. Es muy importante digamos, la independencia de los temas, porque si no, al mezclar distintos asuntos, nos pueden, digamos, cambiar el eje del motivo por el cual se reúnen para hablar exclusivamente de riesgos, de monitoreo, de cambios en el contexto, y que el coordinador de ese comité de riesgos eh, bien podría ser el gerente, el gestor de riesgos, etc. Cuando gestionamos riesgos, ¿qué buscamos? ¿Sí? Nosotros buscamos
En principio son dos cosas. Una es demostrar hacia afuera que gestionamos riesgos. ¿Por qué? Porque nos los exigen legalmente, porque trabajamos para una empresa más grande que nos baja un programa de gestión de riesgo que debemos incluir como parte proveedora o contratista, eh, y mayoritariamente por un tema de obligación, ¿sí? Ahora bien, eso también pasa cuando hacemos certificaciones, en donde tenemos sistemas donde tenemos que presentar evidencias, requisitos. Entonces, por un lado tenemos la gestión de riesgo para la afuera, ¿sí? Que es muy bonita, muchas veces es más bonita de lo que realmente es, o se ve más bonita de lo que realmente es, porque después puertas adentro tiene muchas falencias, pero lo cierto es que el complemento ideal es cuando hacemos gestión de riesgos para trabajar sobre la toma de decisiones, ¿sí? Y lo simplifico muchísimo, pero realmente eso es lo que buscamos cuando gestionamos riesgos. No es simplemente llegar a llenar unos valores, unas escalas de riesgos y que queden ahí, ¿sí? Y que queden ahí y que las retomamos cada X tiempo. Entonces, nosotros por un lado vamos a hablar de dos tipos de habilidades y competencias. Por un lado, las que le llamaríamos más duras y después vamos a ver las habilidades blandas. Antes mencioné, existen distintos estándares de gestión de riesgos. La ISO 31000 es la más implementada a lo largo de todo el mundo, pero no es la única. Luego hay específicas de sectores, dependiendo si participan en mercados financieros, en el mercado asegurador. Y también tenemos el sistema COSO, el método de COSO, que es de origen de Estados Unidos y que viene principalmente del área de auditoría. Luego tenemos algunas herramientas. Todo lo que estoy mencionando no es taxativo, sino que son algunas de ellas, porque nosotros cuando tenemos un proceso de gestión de riesgos, tanto en el inicio como el durante, tenemos que tener bajo el radar a las partes interesadas y presentamos algunas de ellas, las matrices de interés e influencia, el DAFO o FODA, 5 fuerzas de Porter, el hecho de tener ida y vuelta con los distintos actores de las partes interesadas, que tienen que ser internas y externas. Luego tenemos los distintos métodos de evaluación. Como conté anteriormente, en el ejemplo de la ISO 31010 se menciona con sus debilidades y fortalezas para cada una de las etapas de la gestión de riesgos. Entonces, es muy interesante. Algunas tienen un foco subjetivo y es cualitativo, y otro tiene un foco mucho más objetivo y con buenos datos se puede llegar con métodos estadísticos se pueden llegar a tener resultados de origen cuantitativo. Y también es muy interesante el hecho de poder organizar y armar indicadores. Indicadores como los llamados KRIs, que por si nunca los escucharon, son los indicadores que están atados a los KPI, que son los de desempeño, pero lo que hacen es alertan en respecto al punto de vista de riesgos el acercamiento a la materialización de un riesgo. Con lo cual es una muy buena práctica tener dentro de nuestros tableros de gestión este tipo de indicadores que bueno, llamamos KRIs. Tenemos habilidades estadísticas con métodos cuantitativos como conté antes. Se menciona alguno de ellos, Monte Carlo, análisis de escenarios, el VAR. Por otro lado, tenemos que tener dominio de herramientas informáticas. Está muy estandarizado el uso del Excel y que hay muchísimo volcado a Excel, pero bueno, ya también hay una evolución y hay mucha oferta de softwares dedicados al proceso de gestión de riesgos, con mucho más orden, mucho más dinamismo en el seguimiento y mucho más distribuible para poder hacer ese trabajo que yo comentaba antes de la integración en toda la organización y no quedar dentro del compartimiento del equipo de gestión de riesgos. Bueno, hay que mencionar los plugins para métodos cuantitativos dentro de Excel que existen y el hecho de las pizarras colaborativas que durante la pandemia adoptamos todos, que nos permite hacer un buen trabajo de equipo de forma remota. Luego tenemos que tener, y muy importante, conocimientos del negocio, el negocio al cual
estoy trabajando y estoy involucrado, ¿sí? Para poder detectar tanto las actividades claves como qué tiene que ver este sector en particular que no puedo ver en otros sectores. Con lo cual es muy importante conocer digamos, tener muy buena información, entendiendo cuál es el core, cuál es el lugar donde digamos, le mueve, le duele el zapato, como se dice, en el caso de que se genere algún desvío de lo proyectado, ¿sí? Y como para cerrar lo que son las habilidades duras, tenemos que tener conocimientos de cómo realizar el tratamiento de esos riesgos, que tiene que ver con hacer gestiones internas, desde modificar procesos, eh, hacer determinados controles para que puedan hacerse un mantenimiento de un riesgo en un determinado estado. Y en el caso donde ese riesgo supera la capacidad, de acuerdo al apetito de riesgo de la organización, poder ir a la etapa de compartir. A mí me gusta mucho más compartir que transferir, porque entiendo de que una organización nunca transfiere un riesgo de forma total, sino que comparte una parte o una gran parte, pero en sí el riesgo termina siendo de la organización. Y bueno, y en el último de los casos, que es aceptarlo, o si decido evitar ese riesgo en el caso de que tenga las posibilidades, ¿no? Luego tenemos lo que son las habilidades blandas, en donde vamos a tener que tener un gran nivel de análisis, eh, en base a todo esto que mencioné anteriormente, del conocimiento del sector, de la actividad, de la empresa en particular. Nosotros tenemos que eh, poder discernir cuál es la información que vale la pena poder incorporar y de esa forma poder llegar a buenas conclusiones y poder bajar a tierra información que después nos permita nutrir toda la metodología, que va a comenzar desde conocer el contexto, conocer los objetivos de la organización y ir identificando esos riesgos, analizarlos, contrastarlos contra el apetito y terminar tratándolos, ¿sí? También vamos a tener que tener las habilidades de comunicación y de negociación, lo conté anteriormente, pero bueno, lo resumo en esta diapositiva, porque el nivel de aislación tiene que ser nulo, el aislamiento que tiene el equipo tiene que ser nulo en el sentido de que la información está afuera, nosotros tenemos que ayudar a traducirla de una forma entendible, porque si bien tenemos que formar y capacitar y concientizar a la alta dirección, a los mandos medios, les tenemos que hablar en un lenguaje claro, porque los tecnicismos a veces hacen distorsión y sí complican la comunicación. Y por otro lado, también es muy importante el tema de la escucha activa, porque está previsto, por ejemplo, en la ISO 31000, que en todas las etapas del proceso de la gestión de riesgos tengo que tener un ida y vuelta, tanto con las partes interesadas externas como las internas. Entonces, también es muy importante ese punto, ¿sí? Como conté antes, el aspecto del liderazgo es fundamental dependiendo la gobernanza de la organización, en qué área me encuentro dentro de ese esquema, de ese organigrama, va a depender muchísimo de, bueno, de las posibilidades que tenga. Hay organizaciones que le dan muchísima importancia y están en una línea de staff directo arriba, y hay otras que no. Entonces los desafíos cambian, porque muchas veces tratar con pares nos pone en una situación un poco más compleja. Pero lo cierto es que eh, tengo que tener capacidades de liderazgo, capacidades de coordinación, de comunicación, y bueno, en todas las líneas que vengo mencionando, ¿sí? El trabajo de equipo va más con lo mismo, porque es fundamental, y esto lo presento en una de las últimas diapositivas. Eh, no existe una mirada global en la cual podamos abarcar todo, con lo cual es fundamental el trabajo de equipo. Y tenemos que tener la capacidad de abstracción en respecto al pensamiento estratégico y estar también atento a aquellos riesgos emergentes, porque eh, puedo estar haciendo un relato de lo que voy viendo, pero también da valor agregado el hecho de poder hacer escenarios y de poder
ver qué opciones existen dando vueltas que puedan llegar a modificar el alcance de los objetivos. Me baso muchísimo en la ISO 31000 y disculpas la insistencia, pero en mi aspecto de criterio, el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Con lo cual siempre voy a estar uniendo esas cuestiones porque no concibo la gestión de riesgos independiente al alineamiento con los objetivos, ¿sí? Por eso que me escuchan decirlo de reiteradas veces, pero la idea también es para aquellos que todavía no lo ven así, que lo evalúen, porque entiendo de que puede llegar a ser un plus el hecho de poder tenerlo de esa forma, ¿sí? Muchas veces tenemos que tener preparada la información para poder dar opiniones en un entorno desfavorable. Participa gente de distintos países que saben que el factor climático muchas veces es un escenario muy complejo y que el hecho de tener preparado información, planes de contingencia, brigadas, etcétera, me van a permitir poder actuar muchísimo mejor, incluso con continuidad de negocio, muchísimo mejor que si tengo que salir e improvisar. Entonces es muy importante. Luego, el tema del orden, que lo comenté anteriormente, el orden lo que me va a permitir es darle una sistematización y una continuidad y una iteración, porque no frena nunca la gestión de riesgos. Eh, Termino todo el proceso y tengo que seguir monitoreando, actualizando, mejorando. Entonces es muy, muy importante eh, cómo genero ese trabajo y con el orden que lo realizo. El tema de la creatividad, que lo conté anteriormente, tengo que ser capaz de poder, junto con el dueño del riesgo, intentar identificar qué escenarios podían suceder, identificar qué controles tienen vigentes que nos permiten tener un riesgo de alguna forma controlado en ese nivel y qué planes de acción puedo proponer en colaboración con los dueños de riesgo para mejorar la performance y o potenciar el riesgo si es un riesgo de oportunidad o disminuir un riesgo si es un riesgo de amenaza, ¿sí? Y también respecto a la búsqueda de fuentes, que muchas veces no es suficiente, y como lo comenté en un inicio, el hecho de caer en un Google, en una inteligencia artificial, sino que tengo que llegar a contrastar esas fuentes que sean fiables para que las decisiones que tome y la información que está dentro de mi máquina me dé buenas conclusiones, ¿sí? Y para terminar, el tema de la curiosidad que antes mencioné, que tengo esa tendencia, entiendo que es muy importante el hecho de no quedarnos. Todo el tiempo están surgiendo nuevas tendencias, eh, el hecho de poder avanzar sobre nuevas líneas que no lo teníamos en radar. Antes de la inteligencia artificial no se tenía en cuenta un montón de cosas. Bueno, está entre nosotros. Antes de la pandemia tampoco. Van pasando cosas que requieren que nos actualicemos y muy importante que estemos atentos a hacia dónde va la gestión de riesgos, hacia dónde van los deseos de los consumidores, hacia dónde van el liderazgo de las organizaciones y algo que también me parece muy interesante que es el hecho de compartir entre colegas. Existen infinidad de grupos en donde se menciona que se hace de forma totalmente improvisada y que se van generando contactos y se comparten experiencias. Y también existen, como el caso de APEGRI, que es la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo en Lengua Española, en la cual participo, en donde es una especie de club de amigos, donde nos juntamos a hablar de riesgos y se comparten distintas visiones por las distintas disciplinas que participan y así existen infinidad de clubes de gestión de riesgo, muy pocos en lengua española, pero sí más bien temáticos. Eh, lo cierto es que vale la pena compartir información. Hablo de Latinoamérica, tenemos mucho camino por recorrer, entonces es muy importante la apertura que podemos llegar a tener y por eso estoy involucrado en esto, en el tema de compartir y de compartirles con ustedes mi visión y mis puntos de vista, ¿sí? Y para ya ir cerrando, siempre digo de que el gestor de riesgos empresarial, el gerente de riesgo empresarial, sería un semejante a un médico clínico, porque somos aquellas personas que tenemos un conocimiento
sobre distintos aspectos, pero que a la necesidad de profundizar tenemos que derivar con especialistas. Entonces, también es muy interesante el grado de relaciones que mantenemos y tenemos que identificar distintas especialidades y tener alianzas estratégicas porque hay muchísimas cosas que nos exceden y lo peor que podemos hacer es darla por buenas cuando realmente no tienen la profundidad que corresponde. Entonces hago esa semejanza y esa humorada del médico clínico, ¿sí? Y ya, concluyendo, somos facilitadores y tenemos que desmitificar que el gestor de riesgo es una máquina de impedir, de frenar, de levantar alertas. Eh, lo real es que si nosotros transmitimos el correcto mensaje y el correcto alcance y para qué y por qué, eso debiese verse como un aliado y no como una máquina de impedir, como menciona ahí, porque la realidad es que nosotros le brindamos las herramientas para que la compañía y la organización tomen mejores decisiones. Así que bueno, me extendí un poquito y les pido disculpas por ello, así que si les parece, vamos a pasar al turno de preguntas. Bueno, José Alberto, a ver, mencioné algo muy por arriba. Dentro de la gobernanza de la organización o de la compañía, la gestión de riesgos debería tener la mayor independencia posible. Y si es factible, depender directamente de forma staff del directorio o de la alta dirección de la organización. Muchos casos está debajo de auditoría, está debajo de finanzas y en cierta forma eh, nos limita mucho el hecho de que no tenemos la suficiente autonomía como para hacer una facilitación transversal, ¿sí? Entonces, a mi punto de vista, en cuanto más elevado el nivel dentro de ese organigrama, mejor, ¿sí? Ok, José, que se dedican a la industria de construcción y extracción de agregados para la construcción. Perfecto. Nos pregunta Carlos. Uy, están pasando rápido. Un momento. Nos pregunta Carlos si la inteligencia artificial reducirá la incertidumbre en algún momento o en su totalidad. Entiendo que sería muy complejo hacerlo en su totalidad. Sí, para el caso donde nosotros podamos entrenar un modelo con algoritmos, como mencioné anteriormente, con datos, y que esos datos sean lo más amplio posible, va a estar de la mano con que a mayor información, mejores conclusiones. Entonces, para mí, sí va a poder reducir, va a ser una herramienta para reducir incertidumbre, pero entiendo que no en su totalidad. Fernando José, ¿cuál es el riesgo que usted considera de vital importancia que se ha visualizado, pero muchas empresas no lo toman en cuenta? Eh, menciono de más a menos y de complejidad los riesgos de la naturaleza. Nos están imponiendo, la naturaleza está imponiendo una agenda compleja y depende de qué país estén, se habrán dado cuenta del famoso cambio climático y que va a traer desafíos muy grandes. Muy grandes que no lo vemos tan evidente en el corto plazo en este tipo de encuestas. Hay un montón de cuentas de niveles de riesgo y de ranking de riesgos y lo ven más a 10 años, tal, pero a mi punto de vista deberían estar considerados más cerca. Y por otro lado, rápido, el capital humano. Capital humano está muy menospreciado la importancia que tiene gestionar riesgos sobre el capital humano, porque en definitiva es el que mueve el amperímetro en el, digamos, en el avance de las organizaciones. Entonces, ese es mi punto de vista. José Alberto pregunta qué certificación nos puede servir más. Si te referís a nivel profesional, actualmente se está certificando la ISO 31000,
no a las organizaciones, sino a las profesionales. Si bien tengo la posibilidad, porque estoy participando, representando a Argentina en ISO, que se está discutiendo que en un futuro la ISO 31000 podría ser un sistema de requisitos y se podría certificar en las organizaciones. Hoy por hoy todavía se hace a nivel de profesional. Entonces, esa podría ser una posibilidad para una gestión de riesgos transversal, integral y empresarial, ¿sí? Nos pregunta Lorena, ¿cómo implementamos una adecuada gestión de riesgos en el sector de salud? Bueno, es una pregunta que tal vez no estoy tan capacitado para contestar. Sí sé de la existencia de muchos protocolos y estándares de la calidad y la seguridad del paciente. Estoy participando en un proyecto al respecto y que es muy interesante. Hay estándares internacionales que sinceramente no tengo los nombres ahora, pero que se pueden buscar, que hacen referencia al deber ser dentro de los distintos niveles, porque bueno, esto es un tema muy complejo en donde fallecen personas, entonces es un tema muy delicado y prefiero no expresar demasiado, Lorena, discúlpame, pero no es un tema que domino y sé que es un tema muy de nicho, pero súper interesante. Sí conozco el tema de incendio en instituciones de salud, que es un tema súper complejo, eh, pero muy interesante y bueno, hacer un buen trabajo, eh, pero te animo a que puedas buscar más al respecto. Nicanor, ¿quién es el responsable de un riesgo en una empresa? El responsable del riesgo, a mi punto de vista, es el dueño del riesgo, el dueño del proceso, el que puede hacer una gestión para controlarlo o para mejorarlo. Ese sería mi punto de vista. Y me preguntás también si toda gestión de riesgo o todo gerente de riesgos haría, tiene que aprender la programación. No sé a qué te referís, si podés ampliarme con la programación, te lo voy a agradecer. Jesús Antonio, bueno, en mi punto de vista, por ejemplo, el área de TI, el área de tecnología de la información, va a tomar otro enfoque porque ya existe, por ejemplo, el Copilot de Microsoft que nos escribe código, el ChatGPT también, pero el Copilot antes funcionaba para revisar cómo se estaba escribiendo un código, ahora directamente lo escribe. Entonces entiendo que ahí va a haber un viraje en donde tal vez el valor hora de un desarrollador, de un programador, va a bajar porque, digamos, va a tener otras herramientas que simplifican la gestión, pero no así aquel que analiza, aquel que tiene que entender una realidad y bajarla a tierra. En ese tipo de cuestiones lo veo más lejano. O sea, hacer futurología no estoy capacitado, pero sí sé de casos donde en el área legal tuvo un muy buen impacto el hecho de redacción de conclusiones por distintos veredictos en base a una jurisprudencia que se le presentó a un sistema. En el área de visual también hay mucho de eso que está avanzando. Entiendo que para la parte numérica también, es decir, realmente todo lo que sea que tenga intelecto en el medio y que requiera de unos conocimientos demasiado expertos, van a prevalecer más en el tiempo. Y todos aquellos que se puedan hacer de forma automática serán reemplazados por este tipo de tecnologías. Nicanor, perdón, antes estaba Juan. ¿Con qué casa se puede hacer la certificación de ISO de riesgos? Eh, Tengo entendido que hay dos. Yo estoy certificado por G31000 y también está PSB. Si quieres buscarlo en web, deberías encontrarlo, Juan. Nicanor, la programación en la IA. Sí, sí. Como usuario que he sido de un comienzo, evolucioné mucho en la forma en que uno
ingresaba datos para tener resultados. Ya simplemente eso mejora mucho más la performance de lo que uno obtiene. Y respecto a la programación, bueno, lo entiendo como un tema más técnico, que no sé si vale la pena o vale la pena aliarse con gente que conozca mucho de la cuestión y nosotros especializarnos en la gestión de riesgos. Ese es mi punto de vista. Bueno, Esli, muchas gracias. La ISO 9001, perfecto, sí. Calidad siempre va a estar de la mano. Así que me parece bien, pero ahí tengo entendido que hay más específicas también. José Jesús, hiciste una pregunta demasiado comprometida que no estoy en condiciones de contestar por los riesgos que está viviendo Argentina hoy día al tener el poder a una persona que se lo cataloga de esa forma. Así que prefiero no comprometerme ahí porque realmente, bueno, estamos atravesando un momento de muchísima incertidumbre en donde van a cambiar un montón de cosas, algunas para bien, otras no tanto, y bueno, prefiero no, pero realmente el riesgo político en este año en particular, en el mundo se va a generar muchos cambios porque hay muchas elecciones y bueno, en Argentina lo vivimos a finales del año pasado y estamos a un mes de haber ingresado este nuevo gobierno con otra orientación y bueno, realmente es todo un desafío porque las organizaciones están cambiando sus objetivos, es muy complejo, ¿sí? Es muy complejo y la verdad que eh, pone ahí en juego cómo nosotros colaboramos al respecto, pero bueno, lo cierto es que es un escenario difícil, pero bueno, se puede gestionar y bueno, ahí van a salir herramientas para poder hacerlo, pero todavía es muy incipiente. Bueno, luego Nicanor pregunta el tema de la programación y la inteligencia artificial. Mencioné al respecto que hay muchas de las cuestiones que se pueden adaptar de los códigos que nos da una inteligencia artificial y que nos permiten hacer pruebas y en esas pruebas habrá errores y que se pueden ir corrigiendo, pero allana mucho el camino para lo que es programación, ¿sí? Bueno, de nada, Juan. José Jesús, con Donald Trump también había el riesgo también a nivel global. Luego Héctor, bueno, muchas gracias, gracias por tu comentario. Nos quedan 4 minutitos si quieren para cerrar con el horario y no extendernos de la hora, pero bueno, quedo atento si tienen alguna otra inquietud, un comentario, quieren compartir algo, bienvenido sea. Muchas gracias. Va a estar disponible por si no se pudo ver completa y tal en el enlace que les van a estar compartiendo. Bueno, muchas gracias a ustedes por apartar un rato de su tiempo y poder participar. Sí, Héctor, sí, que podemos compararlo, sí que podemos compararlo y te diría más, lo podemos comparar con la llegada de la luz. El hecho de la llegada de la luz cambió muchísimo y te pongo un ejemplo. Las fábricas antes se tenían que construir de forma vertical por el tema del uso de vapor como energía y el hecho de que exista la luz eléctrica permitió que la energía puede llegar de forma horizontal y sin la necesidad de tener construcciones muy complejas. Eh, Así que sí, va en línea con un hito que es anterior a la revolución industrial, pero que correctamente el tema de la revolución industrial, la automatización, a mi forma de ver, es muy incipiente para poder sacar una conclusión completa, pero entiendo de que va bastante cercana a esos hitos que mencionás y agrego el tema de la energía. Bueno, gracias, José Alberto. Eh, Gracias por las devoluciones. Muchísimas gracias. Eh, quedo a disposición de ustedes. Estoy presente en LinkedIn. Si necesitan estar en contacto, con todo gusto.
Me gusta mucho compartir y tener retroalimentaciones también. Si alguno tiene una crítica, bienvenida sea, porque bueno, todo el día estamos acá queriendo mejorar y queriendo difundir y concientizar y bueno, y alentar. Anímense en que tiene un objetivo muy importante y tiene hasta un objetivo social la gestión de riesgo porque hace que las organizaciones no desaparezcan y que perduren el tiempo. Entonces, si no es poco eso, ¿no? Así que bueno, les agradezco mucho, les mando un abrazo desde Buenos Aires en pleno verano y bueno, que estén muy bien y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.